Uno de los temas que más se ha tratado es el tema del matrimonio natural versus el matrimonio del mismo sexo. ¿Cuál es el engaño y la mentira que hay detrás de todo esto? Primero definir batalla cultural. Claro. ¿Ya? Primero, batalla. Batalla es un conflicto deliberado, no accidental, sino dos candidatos políticos hacen una batalla política por una posición, un cargo político. Dos personas pueden pelearse por algo. Dos países pueden entrar en una batalla por un territorio. Hay una premeditación. Hay una premeditación, hay una estrategia, hay un plan de tiempo programado por dónde entrar, por cómo atacar, cómo arrancar, por dónde empezar. Y luego cultural. Cultural son los elementos que componen una sociedad, ¿verdad? Valores, principios, paradigmas. Entonces, cuando afinamos, entonces significa que es un conflicto premeditado entre, cuando tú y yo nacemos, encontramos una cultura. Entre una cultura preestablecida, ya hecha, ya formada por años, con una neocultura que quiere barrer esto que ya encontró por algunos nuevos ideales, donde se hace una ingeniería social en la mentalidad del individuo que hace que ese individuo luego exija lo que esa ingeniería le introdujo sin que esa persona ni siquiera se diera cuenta. Eso es batalla cultural. Ahora, cuando vamos a lo que es, como tú preguntabas, con relación a la mentira, primero, la mentira es que es bueno, que hay que aceptarme, que eso es así, y que si yo decidí vivir con alguien de mi mismo sexo, a mí hay que respetármelo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es entrar el tema del matrimonio. Y al final, en todos los países donde se empieza con lo que es aceptar las relaciones del mismo sexo, siempre al final no es hasta ahí. Siempre es más. Es como el tema del aborto. Primero son las tres causales, luego las tres ¿Usted no causales tiene, van a usted no tiene desaparecer. amigos homosexuales? Amigos homosexuales tenía. Sí. Exacto. Pero eran personas que no eran contrincantes. ¿Entiendes? O sea, porque hay que entender que hay homosexuales que no son de la comunidad LGBT activistas que llevan una batalla. Y que no le interesa participar en nada de eso. No le interesa formar parte de eso. Incluso hay un comunicador. El comunicador subí en mi plataforma, lo pueden buscar, Pastor Sí, Heredia en YouTube. él es, yo creo que sé quién es que te voy a decir. Claro, Sí, Alberto él es muy Vargas. sí, él es muy famoso, tiene muchos años en la radio. Claro. Y ha desmantelado mucha información. Sí, y qué bueno que se levantan personas, o sea, uno lo dice en el buen sentido de la palabra, desde la misma comunidad, porque al final del día, una cosa es el colectivo y otra cosa es que usted en sí sea homosexual. Exacto. Son dos cosas que no necesariamente son lo mismo. No necesariamente son lo mismo, exacto. O sea, porque del colectivo LGBT tenemos feministas. Claro. O sea, una persona es homosexual, es una persona que tiene una orientación sexual hacia su preferencia sexual a la hora del sexo, es alguien de su mismo sexo. Ya. Pero de ahí a hacer activismo son dos cosas totalmente alejadas. Hay personas que son homosexuales pero no son activistas, y activistas incluso hay conservadores homosexuales. hay conservadores homosexuales. Sí. Que incluso como dice la Organización Mundial de la Salud, que el comportamiento homosexual es un comportamiento insano, y ellos entienden eso y lo entienden, pero tienen su batalla. Entonces, la mentira con relación al matrimonio es, para empezar, considerarlo matrimonio. Porque matrimonio es el acto de la unión de dos personas que deciden unirse, pero que intrínsecamente la palabra matrimonio, de donde viene matriz, es potencial la reproducción. Entre un hombre y una mujer hay una reproducción potencial, porque son las uniones de dos personas que pueden traer a luz un nuevo ser. Por eso matrimonio, matriz. No puede haber esa potencialidad con personas del mismo sexo. Claro. O sea, para empezar, ya es una falacia el término, unir los dos términos, matrimonio y homosexual. Sí, aquí yo tengo una pequeña definición del origen etimológico de la palabra matrimonio.
Dice, como denominación de la institución bajo ese nombre se deriva la expresión matrimonium, proveniente de dos palabras del latín. La primera, matriz, que significa matriz con Z, sitio en donde se desarrolla el feto. Exacto. Y monium, que quiere decir, bueno, se me fue la página ahí, pero en definitiva la palabra matrimonio tiene que ver con la reproducción. Exactamente. Por lo tanto, el mismo sexo Exacto. sería imposible. Se cae por default. Claro. Por default se cae. Sí, y eso no tiene nada que ver con nada personal con nadie, ni reconocer derechos de nadie. Simplemente la palabra per se, el término per se matrimonio, no cabe, exacto. porque no tiene lógica, no tiene sentido, Ni en definición. ni en su definición. Entonces, cuando tú ves eso, lo primero que hay que preguntar es, ¿y cómo se decía antes? Ujú. Porque hay que ver, todo es progresivo, pero despacio. A crear una ingeniería social y tú, al final, ver lo normal. Porque ese es el punto. Es llegar a una normatividad en cuanto a la percepción de la persona. Antes no se decía matrimonio homosexual, sino unión de personas sí, del mismo sexo. del mismo sexo, es verdad. Ahora, y en Entonces, términos... ¿en qué momento pasó que decíamos unión y ahora es Y normal que exacto, decíamos matrimonio, exacto. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Nadie se dio cuenta cuando dejamos de decir unión personal del mismo sexo y ahora decir matrimonio homosexual. El mismo sistema lo logró. Claro. Logró que el colectivo impulsó el término a tal punto donde ya nosotros... Además, yo creo que yo pocas veces he escuchado ese término, unión del mismo sexo. Ya tú ves. No, yo la llegué a escuchar, pero hace muchos años. Exacto. Se hablaba de la unión, claro. Pero, ¿En qué momento, pero es verdad. Uno nunca se dio cuenta. Ahora yo estoy cayendo y no me había dado cuenta. No. Es verdad. ¿En qué momento cambiamos los términos? ¿Tú entiendes? Es como lo que pasa es que se ve más hermoso. Claro. Se ve más amor. Se ven más personas amorosas. Entonces, cuando tú ves eso, no es solamente el colectivo. Acuérdate que una de las definiciones de ideología de género es utilizar el poder del Estado. Claro. ¿Ya? Por eso dije el sistema. Cuando dije el sistema, incluí todo un Es que no puede establishment. existir ideología de género sin el Estado. Es imposible. Entonces, en ideología de género, ese pulpo, ahí tenemos los abortistas, tenemos el ambientalismo, que es lo que estamos hablando al Claro, principio. sí. El indigenismo, tenemos entonces el lobby LGBT. Un saludo a los departamentos de género. Sí. Gracias. Entonces, cuando vemos todo el establishment, todo el sistema de un país que se mueve con eso y que poco a poco, como dijo Antonio Gramsci dijo, el fundador del Partido Italiano Comunista, dijo, bueno, no podemos, para cambiar un sistema, no podemos hacer como hizo Lenin ni como hizo Stalin, a través de las armas y la fuerza coercitiva, no, a través medios de comunicación, educación y religión. Ese hombre fue visionario. Pero ven acá, la revolución no será armada, sino cultural. Así fue que tú lo dijo. Ese hombre estaba muy adelantado para eso. Demasiado adelantado a los tiempos. Estamos hablando de los años 30. Esos son los, sí, como los 30. Porque fue Benito Mussolini que lo metió a la prisión el Duce. Sí. Y Benito Mussolini es contemporáneo de Hitler. Sí. O sea, era por los años 30. Exacto, 30, 40. Sí. Exacto. Entonces, cuando tú ves ese tipo de mentalidad aplicada, eso es lo que tú estás viendo. Tú estás viendo que a través de la educación, tú estás viendo que a través de los medios, tú estás viendo que poco a poco están cambiando el lenguaje para que aquello que nosotros consideramos como un monstruo, ir bajando nuestra percepción, como decía al principio, y ya no es tan monstruo. Y que se vea de manera natural ya. Y ya se vean de manera natural. Señores, pero yo estaba viendo ayer, precisamente anoche, antes de acostarme, me salió un video.